La Comisión de la Jurisdicción Civil, en asocio con la Escuela Judicial, les da la bienvenida a este nuevo ciclo de videoconferencias para el año 2018 relacionadas con la reforma procesal civil. Este es el año del cambio. Hemos estado conversando durante ya bastantes meses, tenemos aproximadamente 1 año y medio de estar preparándonos para el cambio que se avecina en octubre próximo. Me gustaría decir que ya estamos preparados en muchos circuitos judiciales, esa es la situación, en otros lugares aún no. No obstante, se está trabajando con el mejor de los esfuerzos, acudiendo a los diferentes equipos de trabajo que tiene la jurisdicción civil con la finalidad de cumplir con la meta asignada cuando se dio la aprobación del código. Para el día de hoy estaremos en compañía de 2 profesionales que abordarán temas específicos relacionados con la prueba en el nuevo Código Procesal Civil. A mi izquierda se encuentra doña Magali Salas, señora jueza del Tribunal de Apelación Civil y Laboral de Cartago. Ella nos va a exponer sobre la declaración de parte y testigos. A mi derecha se encuentra don Jorge Olazo, magistrado suplente de la Sala Segunda, docente de la Escuela Judicial, quien va a abordar temas relacionados con la prueba documental, el reconocimiento judicial y la prueba pericial. Nuestro código establece mayor facilidad probatoria, mayor amplitud en temas, o el nuevo Código Procesal Civil establece mayores posibilidades en cuanto a los medios de prueba que se pueden utilizar las partes para poder encontrar solución a sus conflictos jurídicos. En virtud de ello y sin más, le voy a conceder la palabra a doña Magali con la finalidad de que pueda brindarnos un poquito de su conocimiento y una vez que finalicemos con la etapa de exposiciones, tanto doña Magali como don Jorge, entonces abriríamos un espacio posterior a preguntas. Gracias. Buenos días a todos los aquí presentes y a los que nos escuchan en las diferentes partes alrededor de todo el país por videoconferencia. Es un gusto estar participando el día de hoy en este bloque de videoconferencias y de conferencias que ha venido teniendo la Comisión Civil. Me ha correspondido hablarles de lo que es la declaración de parte y testigos. Bien, iniciemos con hacer una aproximación del concepto. ¿Qué es declaración? Declaración es una aseveración y exposición que se hace públicamente, es una manifestación que hace una persona sobre hechos que conoce o presenció. En concreto, la declaración de parte, regulada en el artículo 42 del nuevo Código Procesal Civil, viene a superar la distinción que tenemos actualmente entre interrogatorio de partes, que decimos es sobre hechos ajenos, y la confesión, que es sobre hechos personales. Que vemos la declaración de parte como el género y la confesión y el interrogatorio como especies de ese género. Esta superación se supera en este nuevo Código Procesal para tener la declaración de parte a partir del artículo 42 como un medio de prueba que va a ser más amplio y flexible. Así está concebido, no tan estricto como de que la parte nos presente el interrogatorio sobre hechos propios por bien definidos y el interrogatorio sobre hechos ajenos completamente definido. Ese no es el sentido de la declaración de parte a partir del nuevo Código Procesal Civil, sino que vamos a tener entonces como un medio de prueba amplio y flexible. Entonces, como les decía, tenemos la declaración de parte sobre hechos ajenos y sobre hechos propios como un deber de las partes de prestar esta declaración. Las partes podrán formularse preguntas recíprocamente. Aquí debemos de tener presente que no confundir esta aseveración de la norma de preguntas recíprocamente con lo que es propiamente el careo, sino que si la parte
si las partes así lo solicitaron previamente, podrán hacer el interrogatorio a cada una de ellas. Pero no quiere decir que conforme está declarando la parte, la otra puede intervenir y preguntarle en ese momento, sino todo en su debido orden, porque si no, obviamente se caería en un desorden al momento de la práctica. La declaración de la persona física debe ser en forma personal, no podrá ser por medio de un apoderado, y la declaración de la persona jurídica será a través de su representante. ¿Cuál es la diferencia que vamos a encontrar entre la declaración sobre hechos ajenos y sobre hechos propios? La declaración la diferenciación la vamos a encontrar precisamente al momento de la apreciación. Recuerden que la prueba como tal tiene 4 momentos. El momento del ofrecimiento o la proposición, que es cuando la parte actora o demandada viene y propone la prueba. La segunda etapa, que es la de admisibilidad o rechazo, que esa la vamos a tener ya sea en la audiencia preliminar o en la audiencia única, dependiendo. Viene la etapa de la práctica, que la vamos a tener en la audiencia de prueba, la audiencia complementaria, o bien en la audiencia única, dependiendo del tipo de asunto. Y la etapa de la apreciación. Aquí va a haber una labor de interpretación y de valoración por parte del juzgador. Entonces, precisamente esta diferenciación entre la declaración sobre hechos ajenos y sobre hechos propios la vamos a hacer en esa etapa de la apreciación. ¿Por qué la vamos a hacer en esa etapa de la apreciación? Porque si lo admitido es un hecho propio, favorable a la contraparte y contrario al interés del declarante, el efecto va a ser la confesión. Eso es de ahí que eso lo va a determinar el juez al momento de apreciar la prueba. Si dependiendo de estos 3 factores, lo tendrá como un efecto de confesión. Bien, en cuanto a la declaración de parte de personas jurídicas mandatarios, tenemos varias reglas establecidas por la normativa en el siguiente sentido. Los representantes deben declarar cuando se trate de hechos realizados en su función. Si el representante no intervino en esos hechos, ¿verdad? En los hechos, debe hacer la indicación al tribunal y está obligado a declarar sobre el conocimiento que tiene de los hechos en los cuales haya intervenido. Si no intervino en los hechos, deberá hacerlo saber al tribunal dentro del 5º día. Una vez que es notificado, dentro del 5º día deberá indicarle al tribunal que no conoce sobre esos hechos. O ante el caso que se dé una imposibilidad de hacer esa aclaración al tribunal, lo podrá hacer al momento de la práctica de la prueba. Pero deberá facilitar el nombre del que intervino en los hechos. ¿Para qué debe dar el nombre de la persona que intervino, del representante que intervino en los hechos? Porque ya sea que la parte lo ofrezca de esa manera o el mismo tribunal de oficio lo podría traer como testigo. No sé si esto está sirviendo. ¿Sí? Entonces, si quien fue el representante, el que intervino en los hechos, el tribunal de oficio o la parte lo puede ofrecer como testigo. De ahí la importancia de que el actual representante indique quién fue la persona que intervino en los hechos para que pueda traerse al proceso bajo esta otra figura. Si el representante no indica el nombre de quién fue el que participó en los hechos o dice desconocerlo, la norma textualmente dice que podrá tenerse como una respuesta evasiva. El 42.1, párrafo 3, lo determina de esa manera, como una respuesta evasiva. Surge otra interrogante que la tenemos en la actualidad y la norma actual tampoco nos aclara en ese sentido, podríamos decir en principio, sobre el caso de la representación conjunta. ¿Qué hacemos cuando tenemos 2 representantes o representantes que deberán actuar en forma conjunta? ¿Cómo se practica esa declaración de parte? Bien, en esto hay 2 posiciones al respecto. Una que dice si tienen una representación conjunta,
ambos representantes deberán estar presentes en la declaración de parte, y ellos se pondrán de acuerdo, o el juez determinará que se pongan de acuerdo quién va a ir respondiendo el interrogatorio. Otra posición dice no, cada representante deberá, pese a que tengan una representación conjunta, deberá intervenir en forma individual, cada uno pasará por separado y absolverá el interrogatorio respectivo. Los que se adhieren a esta última posición hacen ver que en el 41.4.5, párrafo sexto del nuevo Código Procesal Civil, que dice: si deben declarar dos o más personas sobre los mismos hechos, se tomarán las medidas necesarias para evitar la comunicación entre ellas durante el transcurso de la audiencia. Entonces, con fundamento en esto dicen que los representantes deben de hacerlo de esa manera. Ya eso será un criterio que tendrá que el tribunal o el ponerse al momento de la práctica a determinar, porque la norma en realidad no nos viene a determinar cuando hay una representación conjunta, expresamente no nos dice cómo debemos hacerlo. Entonces dejo ahí las dos formas en cómo, y actualmente también tenemos la misma situación y se ha venido solventando de esas dos formas. Bien, en cuanto a los efectos de la declaración de parte, el 42.2 del nuevo Código Procesal Civil nos habla de los efectos de la declaración. Cuando estamos ante la admisión expresa o tácita de hechos propios, va a existir una presunción de que son ciertos. ¿Por qué decimos que hay una presunción? Porque la norma nos establece un salvo. A partir de ahí ya tenemos una presunción. Entonces se van a presumir de que son ciertos. Salvo entonces que se traten de derechos indisponibles, que no se tengan las facultades para confesar en representación. Es el caso del albacea, ¿verdad? Por ejemplo, el albacea. Cuando existe contradicciones con otras pruebas. Y el mismo efecto lo va a tener las manifestaciones espontáneas que realicen las partes dentro del proceso, ya sea en forma escrita o en forma oral. En cuanto a los efectos de la admisión tácita del interrogatorio de hechos propios o ajenos, tenemos que se dan los siguientes supuestos. Si la parte no compareciera sin justa causa, no llega a la hora señalada, rehúsa declarar, responde de forma evasiva y no llevar la documentación de apoyo necesaria para esos efectos. Esta última tenemos el artículo 41.4.5, párrafo 5, que dice lo siguiente: el declarante no podrá leer notas ni apuntes, excepto que se autorice cuando se trate de preguntas referidas a cifras, fechas, datos de difícil precisión o en los demás casos que se consideren justificados. Si fuera previsible su consulta en la audiencia, deberá llevarlos el día de su declaración y solo en casos excepcionales, ésta se suspenderá si no los tiene consigo. Bien, continuando con lo que es propiamente la declaración de testigos, tenemos un concepto que nos da Juan Montero Aroca en su libro de la prueba en el proceso civil. ¿Qué es un testigo? ¿Cómo podemos determinar qué es un testigo? Él nos dice que testigo es aquella persona física, un tercero en un proceso determinado, el que declara sobre hechos que ha tenido conocimiento previo y lo hace en la forma prevista por la ley. De esta definición que nos hace Juan Montero Aroca, él también desglosa esta definición que él da y nos dice: es un sujeto distinto de las partes. Declara lo que es percibido por sus sentidos, sin excluir el testigo que tenemos de referencia, ¿verdad? Que no es que si no lo sabe a raíz de la referencia que tuvo incluso de la misma parte. Declara sobre hechos comunes o de aquellos cuya percepción o declaración son necesarios saberes técnicos especializados
¿verdad? No es lo mismo lo que observa una persona que no tiene conocimiento en qué sé yo, en materia agraria o en aeronáutica, o a observarlo una persona media que no tiene, ¿verdad? Lo que nos puede decir aquel perito o aquel práctico, aquel testigo perito o práctico sobre un tema de aeronáutica, por ejemplo, va a ser muy diferente a lo que nos puede decir una persona común que observó el incidente, ¿verdad? O que observó el accidente. Tiene un conocimiento, nos dice Montero Aroca, que tiene un conocimiento histórico de los hechos. No son hechos que están ocurriendo en el momento del proceso, sino que se trata de hechos históricos, hechos que ocurrieron previo al proceso. Nos dice Montero Aroca, no son hechos que están ocurriendo en el momento del proceso, porque para ello se tendría que estar recurriendo ya sea al reconocimiento judicial, o bien, si para ello requiere elementos técnicos, tendría la prueba pericial. El testigo nos viene a declarar sobre hechos previos al proceso. Los hechos sobre los que declara el testigo tienen que ser hechos extraprocesales, o sea, fuera del proceso, no lo que está sucediendo en el proceso. Y el otro punto que nos indica en su declaración es que se debe producir del modo previsto por la ley. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si nos aporta un acta notarial donde el testigo declaró frente al notario, no podemos decir que esto sea una prueba testimonial, porque no fue producida a través del modo previsto por la ley. Bien, en cuanto a la declaración de testigos, tenemos que el 43 viene regulado por el 43 del nuevo Código Procesal Civil. En cuanto a la admisibilidad, la tenemos regulada en el artículo 43.1. Nos dice que es admisible para todo tipo de hechos. Ya no vamos a tener aquella para hechos simples o puros, como se nos indica actualmente, y sin limitación de montos, de acuerdo con el nuevo Código Procesal Civil. Cualquier persona mayor de 12 años con capacidad puede ser testigo. Y los menores de 12 años cuando tengan suficiente discernimiento para declarar en forma veraz, así lo indica la norma, podrán también traerse como testigos. Se admite al testigo técnico o perito, dice la norma, cuando tiene conocimientos científicos, técnicos, profesionales, artísticos o prácticos. Y el número de testigos va a estar determinado por la trascendencia y necesidad que se tenga, ¿verdad? Entonces ahí va a determinar el tribunal cuántos testigos va a admitir de acuerdo a estos criterios de trascendencia y necesidad para el proceso. En cuanto a la declaración en el extranjero y la declaración domiciliaria, tenemos que la declaración en el extranjero será restringida. Quiere decir que será restringida, o sea que se va a admitir únicamente cuando sea absolutamente indispensable y se carezca de otros medios de prueba suficientes. Porque obviamente la prueba en el extranjero conlleva una mayor dilatación del proceso y es lo que se quiere precisamente evitar. Si se tiene suficiente prueba dentro del proceso, sería la vía sería restringir entonces algún ofrecimiento de prueba en el extranjero. Preferentemente se va a llevar a cabo por medios electrónicos y por vía exhorto por excepción. Así lo dispone el 41.4.5, párrafos 7 y 8 del nuevo Código Procesal Civil. En cuanto a la declaración domiciliaria, la encontramos regulada en el artículo 41.4.7. Tenemos que la declaración domiciliaria, ya sea por enfermedad o por circunstancias especialmente justificadas, se podrá hacer por medio de este tipo. Según las circunstancias, puede realizarse ya sea por videoconferencia o incluso sin la participación de las partes. ¿Qué pasa cuando no se da participación a las partes? La misma norma nos indica que esta prueba se pondrá en conocimiento
de las partes para que puedan pedir las aclaraciones que estimen o adiciones que estimen pertinentes a esta declaración. Nos regula también el nuevo Código Procesal Civil la abstención de declarar por parte de los testigos, el 43.2, recoge el concepto que ya constitucional que tenemos en el artículo 36, que en materia penal nadie está obligado a declarar contra sí mismo ni contra su cónyuge, ascendientes, descendientes o parientes colaterales hasta el tercer grado inclusive de consanguinidad o afinidad. Este concepto viene a ser retomado por el artículo 43.2 y dice que el testigo puede abstenerse de declarar cuando sobre hechos que le puedan traer consecuencias penales para sí mismo, ¿verdad?, contra el mismo declarante, contra su cónyuge, conviviente, ascendiente, descendiente o parientes colaterales hasta el tercer grado inclusive de consanguinidad o afinidad. También cuando estemos ante un deber de secreto o reserva, negarse a contestar preguntas que violen su derecho a la facultad de reserva, ya sea cuando estamos amparados cuando están amparados por un secreto profesional o la ley, que por ley deban guardar secreto, ¿verdad? Entonces ahí tenemos los casos en los que se permite, según la normativa, que los testigos se puedan abstener de declarar. En cuanto a la sustitución de los testigos, el artículo 43.3 del nuevo Código Procesal Civil nos diferencia entre lo que son testigos ofrecidos y testigos admitidos. Dependiendo del momento en que esté la prueba testimonial, así será la forma en cómo resolverá el tribunal. Si se trata de testigos ofrecidos, antes de ser admitidos, o sea, testigos ofrecidos son los que antes de ser admitidos en la audiencia preliminar o en la audiencia única basta hacer la solicitud de sustitución. Cuando hay y en la audiencia preliminar se va a resolver esa solicitud de sustitución de los testigos, o bien en la audiencia única si es un tipo de proceso que únicamente tiene esta. Ya con los testigos admitidos se sustituyen solo en casos excepcionales y la solicitud se podrá solicitar y resolver hasta en la audiencia de prueba. En procesos con audiencia única, la solicitud se podrá realizar antes de su finalización y se estaría resolviendo en esta misma. La sustitución debemos de tener claro que siempre debe garantizar el derecho al contradictorio. ¿Por qué el derecho al contradictorio? Porque la contraparte debe tener la oportunidad para investigar la idoneidad del testigo, ¿verdad? Entonces debemos de ser como juzgadores, como persona juzgadora, debemos de ser muy vigilantes de garantizar ese derecho al contradictorio. La parte tiene el derecho de investigar a su testigo. La labor de descalificación precisamente de un testigo requiere de una investigación previa. Entonces, si se da esa sustitución, la contraparte perfectamente puede alegarnos ese derecho que tiene de investigar previamente el testigo y debemos de admitirlo. Para eso, para garantizar ese derecho al contradictorio, pues podríamos estar ante una suspensión de la y reprogramar la audiencia para garantizar precisamente ese derecho al contradictorio, salvo que obviamente la contraparte no haya tenido objeción en esa sustitución. En cuanto a la práctica de la prueba, la vamos a encontrar regulada en el artículo 43.4. La práctica de la prueba, los testigos y en general existe el juramento, salvo los menores de 12 años no van a requerir dicho juramento. Todos, tanto partes, testigos, peritos, deben de rendir juramento sobre juramentar y decir verdad en lo que se les va a preguntar. Así lo establece el 41.4.2 del nuevo código. Se les preguntará datos personales de identificación, relación con las partes, con los abogados, si existe un interés directo o indirecto en el resultado del asunto.
Las partes también podrán disponer el orden en que van a interrogar a sus testigos, disponiendo cuál testigo van a interrogar primero, cuál de segundo, y así consecutivamente. El orden en que se practicará ese interrogatorio será precisamente, va a iniciar con el examen directo, que es el que hace el proponente, la parte proponente. Luego vendrá el contraexamen, que es el que hace la parte contraria, y luego podrá absolver las preguntas que le haga el tribunal. Las repreguntas se harán, las aclaraciones se harán en ese mismo orden, y la norma nos indica que en concluida la declaración, las partes y el tribunal podrán intervenir nuevamente para pedir aclaraciones. La declaración tendrá que ser lo más, y así lo establece la norma, tendrá que ser lo más amplia posible, la declaración del testigo, justificando circunstancias de tiempo, modo, lugar y de cómo obtuvo conocimiento de esos hechos. Es muy importante saber cuál es la fuente que tiene el testigo para tener conocimiento de esos hechos controvertidos dentro del proceso. La forma del interrogatorio se establece precisamente en el 41.4.5. Ahí vamos a tener las preguntas que el tribunal, cómo debe el tribunal valorar para qué preguntas admite y qué preguntas rechaza. Nos establece también el 43.5, el careo. El careo se ordenará de oficio o a petición de parte. Tenemos que no es un medio de prueba, sino es un método para indagar. Cuando existan o se determine que se han dado contradicciones entre las declaraciones de las partes, testigos o ambos, ¿verdad? La solicitud debe hacerse al finalizar el interrogatorio y se advertirá al testigo que no se retire. En ese sentido, la parte o el tribunal, si va a utilizar este método del careo, obviamente deberá prevenir que no se retire, porque si el testigo se retiró del recinto, obviamente ya el careo, y a estar en la presencia de una audiencia oral, pues no va a ser posible hacerlo. Entonces siempre tener ese cuidado de prevenirle, desindicarle al testigo de que no se retire en virtud de la solicitud que se ha hecho. Una interrogante que surge es si es posible el careo entre peritos. Se ha considerado, o por lo menos en lo que hemos podido escuchar a raíz de los cursos que hemos tenido, que el careo entre los peritos es perfectamente factible. El perito podemos poner en careo al perito de la parte actora y al perito de la parte demandada, o incluso si hay la existencia de 3 peritos, sí es posible que los peritos puedan ser objeto también de este método de interrogatorio. En cuanto al pago de los gastos, está regulado en el 43.6 del nuevo código. Dice que los gastos los va a sufragar la parte proponente o proponentes cuando ambas partes lo están proponiendo al testigo, entonces entre ellos a prorrata van a cubrir esos gastos de los testigos. Si no hay acuerdo entre el monto a pagar entre la parte y el testigo, el tribunal en la audiencia fijará el monto y previene su pago. El monto, la determinación de este pago, de este gasto, no tiene recurso salvo el recurso de revocatoria. Y también nos indica la norma que si al testigo no se le cancela dentro del 5.º día, desde la firmeza de la resolución, que en el momento de la audiencia podrá gestionar su cobro en vía incidental dentro del mismo proceso. Estos gastos que la parte tuvo que sufragar por los gastos del testigo se pueden liquidar como costas, así lo establece el artículo 73.1 del nuevo código, y si el proponente resulta victorioso y favorecido con la condena en costas, tendrá derecho a que el vencido le reembolse el pago de estas
Entonces, de esta manera, en estos términos, es como el nuevo Código Procesal Civil viene a establecer la declaración de parte y la declaración de testigos. Muchas gracias.